Los cambios acelerados que sufre la sociedad europea durante los siglos XVIII y XIX producen una fractura social de proporciones y consecuencias históricas. Estos cambios se manifiestan en un contexto general dominado por novedosos procesos sociales y económicos. Comte era monista metodológico igual que el Círculo de Viena. Fue el que dio origen a la sociología y al positivismo. Esta ciencia, la sociología, ofrecerá la sistematización completa de las reglas y principios de la convivencia, al igual que la física y la biología. Incluye dos partes, estática y dinámica. Una de las principales aportaciones de Comte es la denominada la Ley de los Tres Estados. La Ley de los Tres Estados fue, según Augusto Comte, la ley fundamental para el progreso del conocimiento humano, la ciencia, la cultura y la sociedad en una comunidad. Comte desarrolla la tesis de que todos los fenómenos, ya sean naturales como sociales, están sujetos a las leyes de la naturaleza, porque la realidad forma un orden único. El pensamiento humano atraviesa tres estadios, comparables con tres estadios que desarrolla un individuo: niñez, adolescencia, adultez. Primer estadio, teológico. El hombre se obsesiona por buscar las causas últimas de los fenómenos y atribuye esas causas a seres sobrenaturales, recurriendo a la imaginación. Dentro del estadio teológico hay tres etapas. Fetichista, se le atribuye las causas últimas a objetos como el tótem. Politeísmo, se le atribuyen poderes a divinidades con el poder de producir fenómenos. Monoteísmo, el poder se concentra en un solo poder divino. Estadio metafísico. Estadio de transición. El hombre deja de usar la imaginación y va acercándose al pensamiento racional. Se van reemplazando los seres divinos por fuerzas abstractas. Los hombres se obsesionan por argumentar. Tercer estadio, positivo. El hombre busca relaciones entre los fenómenos observables. Utilizan la observación, la experiencia y la racionalidad como fuente de conocimiento. La emergencia de la sociología es la que hace posible la creación de este estadio, ya que la sociología como ciencia indagará sobre las leyes naturales que rigen los hechos observables. La jerarquía de las ciencias. Según Comte, la evolución histórica de los conocimientos se corresponde con la organización jerárquica de las disciplinas científicas. De esta forma las ciencias forman un edificio cuya base es la matemática. Después se encontraba la astronomía, la física, la química y la biología. La continuación de estas disciplinas está determinado por un orden jerárquico que corresponde a la complejidad de sus respectivos objetos de estudio. El conocimiento de una disciplina superior incorpora los resultados de las inferiores. Su cúspide es la sociología. El objetivo de la sociología es establecer las leyes que explican los procesos históricos y cómo funciona la sociedad. Asimismo, como las ciencias naturales logran dominar a la naturaleza por medio del conocimiento, se debe encontrar la ciencia social que permita predecir el comportamiento de la sociedad para poder controlarla. Esa tarea se la encargó Comte a la sociología. Según Comte, las ciencias se basan en la observación. Las hipótesis deben ser contrastadas por medio de la observación. Aquellas disciplinas que no puedan hacerlo no pueden llegar a un conocimiento. Comte promovía un enfoque holista de los fenómenos humanos. La sociología tiene que estudiar la sociedad como una totalidad que no puede reducirse a las acciones individuales de sus miembros. Comte dice que hay que estudiar los aspectos culturales que producen la integración de los individuos dentro de la comunidad para poder entender la estructura y función de la sociedad. El orden social. Del mismo modo que las ciencias tienen una jerarquía de conocimientos, la sociedad tiene una estructura. Arriba de esta estructura están los filósofos positivistas, es decir, los que tienen que producir el conocimiento científico de la sociedad y dirigirla espiritualmente. En la base estaba la clase obrera. Su falta de educación hace que aceptaran un nuevo orden social. Este nuevo orden solo sería posible cuando hagan una alianza con los filósofos positivistas. Esta rígida estructura no produciría descontento en la clase obrera, ya que al tener un nuevo orden se eliminarían los problemas sociales y la guerra. Y los intelectuales tendrían el dominio de todas las ciencias, sería un gobierno de expertos, una tecnocracia. El objetivo de Comte era construir un conocimiento científico que se demostrara con la experiencia, pero toda su concepción se apoya en postulados metafísicos. Augusto Comte. Luego de la Revolución Francesa y la disolución del viejo orden feudal, la tarea principal era la consolidación del nuevo orden burgués industrial. La filosofía negativa solo conducía a la división, el conflicto y el desorden.
Aquellas personas que trabajaban para vivir, debían adecuarse al periodo presente. La revolución era un pensamiento inconcebible. La mejor manera de asegurar el progreso era reconciliando las tendencias y las clases antagónicas, educando a todas las clases de la sociedad para que ocuparan el lugar que les correspondía en la nueva sociedad jerárquicamente organizada y se resignaran a su situación. En su texto, Comte pretende explicar la evolución de la humanidad, apelando al recurso de una idea del progreso en sentido teleológico. Esta marcha del progreso se da, para él, tanto en el individuo como en la especie, como una ley que, inexorablemente, empuja a la humanidad al perfeccionamiento intelectual y social. Y se expresa en tres estados teóricos, afirmando que la humanidad pasa por tres estados teóricos o mentales diferentes. El estado teológico, o ficticio. El estado metafísico, o abstracto y por último, el estado científico, o positivo. Esta ley explica las distintas etapas, históricas y mentales, del desarrollo, para Comte evolutivo, del pensamiento y la naturaleza del entendimiento humano sobre el mundo natural y social. El positivismo de Comte se oponen entre otras cosas al pensamiento de Hegel, a algunos principios de la Ilustración y a la Revolución. El argumento usado es que la filosofía negativa niega las cosas tal como son. Comte pensó que su filosofía social positivista abordaba las necesidades y problemas de la sociedad de manera que podría poner orden en el caos, que según él, había sembrado el iluminismo en Europa. El primer problema de su tiempo fue la existencia de la anarquía, una anarquía social y moral que eran resultados de una anarquía intelectual. La razón de esa situación era la falta de madurez de la filosofía positiva y el decaimiento de la filosofía metafísica. Asimismo existía lucha de clases y lo que Comte llama desorden o caos. El segundo punto, y que es la causa del primero, era la separación de los valores del orden y del progreso, y por si fuera poco estos eran representados por dos partidos políticos diferentes y poderosos. El orden deriva del principio del Estado católico feudal, con base en la teología de la filosofía social, y se pedía la restauración del orden anterior. El orden y el progreso son los principales componentes del Estado y los responsables de la felicidad. Comte define la filosofía positivista con esta frase: el amor por primo, el orden por base, el progreso por fin. El progreso deriva de las tendencias críticas de la Reforma y del Iluminismo, con base en la metafísica de la filosofía social, y en crisis pide la destrucción completa del orden anterior. En realidad la terminación de esos fundamentos y la conveniencia de tomar lo mejor de ellos es palpable. El texto, al pedir la restauración del orden anterior, trataba de encontrar razones racionales y no divinas. Fueron la ciencia y la industria los causantes principales de la declinación de los principios teológicos. Comte pensaba que los iluministas realmente contribuyeron al progreso por el cual abogaban, pero de manera negativa. Comte toma a la metafísica como destructor de la etapa teológica y predecesor de la positivista. Comte rechaza las ideas metafísicas de ver al gobierno como un ente abusador, enemigo de la sociedad. Además ve como obsoletos dos de sus dogmas, la libertad y la igualdad. La primera es innecesaria porque no puede ser base de la reorganización de la sociedad, nunca será un principio positivo. Las exigencias de la libertad son básicamente principios negativos. La igualdad, para Comte, es un principio anárquico y contrario al establecimiento del orden, además de que no puede ser absoluta. El desorden social perdurará hasta que el positivismo orgánico y progresista tome el lugar del antagonismo de la teología y de la metafísica. El advenimiento de la filosofía positiva. La filosofía positiva de Comte contempla los siguientes puntos. Se le supone superior a las corrientes filosóficas anteriores, al reconocer las leyes fundamentales del continuo desarrollo humano. Tiene perfecta coherencia lógica en la búsqueda de la armonía social. Su propósito es el establecimiento del orden intelectual, que es la base de cualquier orden. Exponiendo las ideas de Comte por su propia voz. Contención de la revolución y aceptación de las masas por las leyes naturales del orden. El positivismo permite clarificar la agitación que causan los fenómenos sociales complejos por medio de las mismas leyes científicas. El cambio político es de escasa importancia y en caso de que se dé, puede ser dañino. Consolida el orden cuando se aceptan con resignación los males necesarios. El orden se da de manera irrefutable al imponer principios científicos indiscutibles en las cuestiones políticas. Esto deja fuera cualquier individuo que no cuente con la capacidad intelectual suficiente para entender las leyes científicas. Ellos deberán someterse a las mentes capaces de dominar en la escala más alta de la jerarquía.
El método positivo y su aplicación en los fenómenos sociales. En el siglo XVIII el razonamiento y la observación eran funciones del método científico, pero para Comte el espíritu científico subordina a la imaginación y a la razón a la observación y a los hechos respectivamente. Esta concepción llevada al ámbito social define los estados del orden y del progreso como las partes estáticas y dinámicas de la sociedad. Observemos los siguientes argumentos. El orden es la armonía que existe a lo largo de la existencia y el progreso es el desarrollo armonioso de la sociedad. Ambos de acuerdo a las leyes sociales naturales. Aquí se expresa nuevamente la reconciliación de estos dos conceptos. Las razones que da para romper esta separación son, que las partes del sistema forman un todo armonioso espontáneo, el sistema además carece de elementos conflictivos. Comte destaca las técnicas de observación, experimentación y comparación. Sin embargo, la observación requiere de la teoría para dirigirla y para interpretarla. Los hechos no son autosuficientes, estos deben vincularse con las leyes del desarrollo social. En la estática social Comte estudia al individuo, la familia y la sociedad. Desecha al individuo como unidad social y la centra en la familia. En otra de estas definiciones, dice que la igualdad de los sexos es ilusoria, la inferioridad orgánica de la mujer es patente. La función principal de la ciencia positiva era lograr el orden social orgánico y libre de conflictos. El estado positivo. Al contrario de los momentos anteriores, el estado positivo o real, etapa definitiva de la historia, consiste en la subordinación de la imaginación a la observación. Este estado establece como principio básico que toda proposición que no puede reducirse estrictamente al mero enunciado de un hecho, particular o general, no puede ofrecer ningún sentido real e inteligible. El estado positivo implica, por ende, la renuncia a lo insoluble, a la conquista de lo absoluto, y, en tal sentido, privilegia solo lo que nos está dado conocer tanto en el mundo físico como en el social, o sea, las diversas conexiones naturales. Ahora, la búsqueda está enfocada a lo que es relativo a nuestro mundo sin importar el problema del origen, de la esencia de las cosas. Y esto es así para los conocimientos humanos en general, pues ellos son, por naturaleza, sociales ya que son producto de una evolución colectiva y continua de la humanidad. Pero esto, al tiempo, significa que la explicación de la realidad solo tiene sentido y eficacia cuando se sigue la huella de la invariabilidad de las leyes naturales. Por eso sostiene Comte que el verdadero espíritu positivo consiste, ante todo, en ver para prever, en estudiar lo que es, a fin de concluir de ello lo que será. La hipótesis de Comte es que una vez que la razón humana se ha circunscrito a su dominio, es decir, a lo que solo le es posible conocer a la humanidad, entrará en un estado de armonía mental, individual y colectiva. O sea, el estado positivo traerá consigo el orden y el progreso. Pero aquí el orden y el progreso se explican, para el autor, por la disposición de los acontecimientos. Para Comte la nueva ciencia social, la filosofía positiva, adopta, en contraposición a la metafísica, un punto de vista social en tanto que ella parte de que el hombre no se desenvuelve aisladamente, sino en colectividad. Pero este punto de vista social es presentado por el autor como el sucedáneo, ahora posible y eficaz gracias al estado positivo, del proyecto de asociación universal del cristianismo de la Edad Media. En otras palabras, la filosofía positiva es presentada por el autor como un proyecto de sociedad universal. Ahora el positivismo emerge como un proyecto de reforma social. De este modo, la ciencia positiva se armoniza con el arte, es decir, se hacen compatibles y solidarios la teoría y la práctica, pues el positivismo no es únicamente un método de comprensión e indagación de la realidad natural y social, también es un proyecto político y moral centrado en el mejoramiento continuo de su propia naturaleza, individual o colectiva, entre los límites que indica, como en todos los demás casos, el conjunto de las leyes reales. Claro, este nuevo proyecto, al haber sido desplazado el estado teológico y el metafísico, ha de estar sustentado en un régimen político y social compatible con un estilo de vida industrial. Así, la filosofía positiva, como nueva ciencia social y humana, viene siendo sinónimo de lo real, lo útil, la certeza, lo preciso. Pero, ante todo, es el antónimo de lo negativo en tanto que ella tiene por objeto primordial organizar la sociedad antes que destruirla. Y, en tal sentido, su cometido tiene, entre otros propósitos, llevar las teorías morales y sociales al estado positivo. En últimas, esto solo significa que la filosofía positiva es, en la época de la Ilustración, la verdadera revolución mental que la revolución política no pudo lograr.